Era 1928 y Florence Scovel Shinn se encontraba a solas en su despacho cuando una mujer entró, sumida en la desesperación más absoluta. Su nombre era Guadalupe. Tenía 43 años. Llevaba 7 años pidiéndole a la Virgen un milagro. Y nada había cambiado. 7 años rezando el rosario. 7 años asistiendo al santuario. 7 años suplicando con fervor. Y su vida continuaba hecha pedazos, enferma, vacía. Guadalupe cayó de rodillas frente a Florence y rompió a llorar desconsoladamente. Florence la dejó llorar por unos instantes. Entonces, con una firmeza que Guadalupe jamás olvidaría, Florence tomó sus hombros con fuerza y le dijo: «Levántate. Ya no tienes que pedir nada más. Necesitas despertar lo que ya está dentro de ti». Guadalupe la miró, confundida. Florence continuó: «Has pasado 7 años implorándole a Jesús por algo que Jesús ya colocó dentro de ti el día que naciste. El poder que buscas no está allá arriba, está aquí». Y le tocó el pecho con firmeza. «Cristo vive en ti, y tú nunca lo has despertado». Guadalupe dejó de llorar. Por primera vez en 7 años, sintió algo diferente. No era esperanza, era reconocimiento, como si algo dentro de ella hubiese sido llamado por su nombre. Y lo que Florence le enseñó a Guadalupe aquella tarde cambió su vida por completo. La transformó tan profundamente que 3 años después, Guadalupe le escribió una carta a Florence diciendo: «Ya no soy la misma persona. Morí aquel día en su despacho, y quien nació fue el Cristo en mí». Pero antes de revelar lo que Florence le enseñó, necesitas entender algo que la mayoría de las personas nunca van a entender. Algo que puede sonar blasfemo para muchos, pero que es la verdad más radical del cristianismo místico. Florence Scovel Shinn creía que Jesús no vino para ser adorado desde lejos. Él vino para mostrar lo que tú eres capaz de ser. Él vino como prototipo, como ejemplo, como primera manifestación de lo que todo ser humano lleva dentro: la presencia divina plena. Florence decía: «Jesús no es excepción. Jesús es ejemplo. Él no hizo milagros para probar que Él era especial. Él hizo milagros para probar que tú también puedes». Y esto lo cambia todo. Porque si Jesús es excepción, te vuelves dependiente, pasas la vida pidiéndole. Pero si Jesús es ejemplo, pasas la vida activando lo que Él activó. Y es eso lo que Florence enseñó. Ella enseñó activación, no súplica, activación. Así que respira hondo. Ahora. Porque lo que voy a revelar en los próximos minutos va a sacudir todo lo que te han enseñado sobre espiritualidad. Vamos a empezar aquí. Florence tenía una frase que repetía constantemente en sus pláticas. Ella decía: «El mayor error espiritual de la humanidad fue transformar a Jesús en ídolo distante, en vez de espejo cercano». Déjame explicarte. Cuando transformas a Jesús en ídolo, lo colocas allá arriba, inalcanzable, perfecto, divino, y tú te quedas aquí abajo, pequeño, pecador, humano. Y entonces pasas la vida pidiendo, implorando, suplicando. Como Guadalupe, 7 años pidiendo. Y nada cambia. ¿Por qué? Porque estás mirando en el lugar equivocado. Pero cuando entiendes a Jesús como espejo, todo cambia. Lo miras a Él. Y ves lo que tú deberías ser. Ves tu propia divinidad reflejada. Y entonces, ya no pides más. Activas. Florence lo explicaba así. Jesús dijo: «Yo y el Padre somos uno». Y nadie prestó atención a lo que Él dijo luego. «Ustedes harán obras mayores que las mías». Mayores.
no iguales, mayores, porque él no quería seguidores, él quería sucesores. Eso lo cambió todo para Guadalupe aquella tarde. Porque cuando Florence le hizo entender que el Cristo no estaba en el cielo, esperando sus oraciones, sino dentro de ella esperando ser despertado, Guadalupe dejó de mendigar y comenzó a manifestar. Y aquí está lo que Florence le enseñó a Guadalupe en el primer día. El decreto de la presencia no es oración, no es petición, es decreto, es declaración de autoridad, es reconocimiento de quién eres. Florence hizo que Guadalupe repitiera estas palabras. Y quiero que prestes atención, porque estas palabras son demasiado poderosas. Cristo vive en mí. Yo soy templo del Dios vivo. El poder que resucitó a Jesús habita en cada célula mía. Yo no pido, yo decreto, yo no suplico, yo manifiesto, porque yo y el Padre somos uno. Guadalupe repitió con miedo al principio. Florence la hizo repetir con más fuerza, después con más convicción, hasta que Guadalupe decretaba con autoridad. Y en aquel momento, algo sucedió. Guadalupe sintió algo que ella nunca había sentido en 7 años de oración. Sintió poder. No paz, poder. Florence sonrió. Ahora lo has entendido. No eres mendiga espiritual. Eres heredera de Dios. Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. Y esta parte es crítica. No estás buscando activar algo fuera de ti. Estás reconociendo algo que ya está activo, pero que has ignorado la vida entera. Florence explicaba. El Cristo en ti no está durmiendo. Tú eres quien está durmiendo para Él. Él está gritando. Tú eres quien no escucha. Él está manifestando. Tú eres quien no percibe. Porque estás demasiado ocupado pidiéndole al Cristo de afuera para notar al Cristo de adentro. Y eso explica por qué tanta gente ora y nada acontece. Porque oración de súplica es confesión de ausencia. Cuando pides, estás diciendo, yo no tengo. Y el universo responde, ok, no tienes. Y continúas sin tener. Pero cuando decretas, estás diciendo, yo tengo, yo soy, yo manifiesto. Y el universo responde, sí, tú eres, y te conviertes. Guadalupe aprendió esto del modo más dramático posible. Primera semana después de aquella tarde, en el despacho de Florence, nada cambió en su vida, pero todo cambió dentro de ella. Ya no sentía desesperación, sentía algo extraño. Autoridad, como si hubiese despertado de una pesadilla larga. Segunda semana. Guadalupe comenzó a decretar el Cristo en todas las áreas de su vida. En el cuerpo, en las finanzas, en las relaciones. Y por primera vez en 7 años, ella no sentía que estaba pidiendo un favor. Ella sentía que estaba reclamando herencia. Tercera semana. Las primeras manifestaciones comenzaron. Pequeñas, pero reales. Un trabajo apareció. Un dinero inesperado. Una reconciliación imposible. Guadalupe sabía que algo estaba funcionando. Pero no era magia. Era ley. Y aquí está la ley que Florence enseñó. La ley de la presencia. Florence descubrió esto años antes que Guadalupe. Ella lo descubrió a través de una crisis personal brutal. Florence estaba al borde de la bancarrota financiera, emocional, física. Y una noche, a solas, ella tuvo una revelación. Estaba leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 14, y ella leyó aquel verso que todo el mundo lee, pero nadie entiende. Yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Y en aquel momento, Florence entendió. Jesús no estaba hablando de unión mística distante.
Él estaba hablando de identidad. Él estaba diciendo, lo que yo soy, ustedes son. Lo que yo hago, ustedes hacen. Porque la misma presencia que me habita, los habita a ustedes. Florence cerró la Biblia, se levantó, se miró al espejo. Y por primera vez en la vida, ella no vio a Florence. Ella vio al Cristo mirándola de vuelta. Y ella decretó, yo soy la presencia de Dios manifestada, y todo lo que toco prospera. Al día siguiente, 3 clientes llamaron. En una semana, había pagado todas las deudas. En un mes, estaba próspera. Y nunca más volvió a la conciencia de mendiga espiritual. Pero aquí está lo que separa a las personas que se transforman de las personas que solo lo intentan. Las personas que se transforman entienden que no se trata de creer, se trata de reconocer. No necesitas creer que Cristo está en ti, necesitas reconocer que Él siempre ha estado. Florence lo explicaba así. Tú no creas la presencia de Dios en ti, tú la descubres. Es como el sol. El sol no deja de existir solo porque está nublado. Él continúa ahí. Tú solo necesitas ver a través de las nubes. Y las nubes son tus creencias de separación, tus oraciones de mendigo, tus súplicas de víctima. Entonces, aquí está lo que Florence le enseñó a Guadalupe. Y lo que quiero que tú aprendas hoy. Hay 3 pasos para despertar a Cristo en ti. No son fórmulas mágicas, son llaves de conciencia. Y cuando usas esas llaves, todo cambia. Primera llave. Deja de pedir. Comienza a declarar. Toda vez que pides, confiesas falta. Toda vez que suplicas, confiesas debilidad. Florence decía, Dios no responde pedidos, Dios responde reconocimiento. Cuando reconoces que ya tienes, recibes. Entonces, en vez de orar, Dios, dame fuerza. Tú decretas, la fuerza de Cristo habita en mí ahora. En vez de, Dios, cúrame. Tú decretas, el poder de curación de Cristo fluye en cada célula mía. En vez de, Dios, hazme próspero. Tú decretas, la abundancia de Cristo se manifiesta en mi vida ahora. ¿Sientes la diferencia? Uno es pedido, otro es comando. Uno es debilidad, otro es autoridad. Y el universo, que obedece vibración, responde a la autoridad, no a la súplica. Guadalupe aplicó esto inmediatamente. Ella dejó de pedir a la Virgen por trabajo. Ella comenzó a decretar, Cristo en mí atrae el trabajo perfecto ahora. 3 días después, recibió una propuesta. ¿Coincidencia? Florence diría, no existe coincidencia, existe conciencia. Segunda llave. Reconoce la presencia antes de ver la evidencia. La mayoría de las personas esperan ver para creer. Florence enseñaba lo opuesto. Cree para ver, o mejor aún, reconoce para manifestar. Porque cuando esperas la evidencia física para creer en la presencia, inviertes el orden de la creación. La presencia viene primero, la evidencia viene después, siempre. Florence explicaba, lo físico es siempre lo último. Primero viene el espíritu, después la mente, después la emoción, y solo entonces, lo físico. Entonces, cuando decretas la presencia de Cristo, no necesitas ver un milagro en el instante, necesitas sentir la presencia primero. El milagro es consecuencia. Guadalupe aprendió esto del modo difícil. Ella decretó cura sobre una enfermedad crónica. Primera semana. Nada cambió físicamente. Ella casi se rindió. Pero Florence le recordó. Siente la presencia antes de ver la cura. Guadalupe cerró los ojos. Ella colocó la mano en el corazón. Y ella sintió.
No era físico aún. Era espiritual. Pero era real. Una presencia caliente, viva, pulsante. Segunda semana. Guadalupe continuó sintiendo la presencia, ignorando los síntomas físicos. Tercera semana. Los síntomas comenzaron a disminuir. Cuarta semana. El dolor había desaparecido. Sexta semana. Exámenes limpios. El médico no tenía explicación. Florence tenía. Tú despertaste al médico interior y él te curó de adentro hacia afuera. Tercera llave. Vive como si ya fueras quien Cristo es. Esta es la más difícil, porque exige que sueltes completamente la identidad de víctima, de pecador, de pequeño. Florence decía, tú no vas a volverte divino. Tú ya lo eres. Tú solo necesitas vivir de acuerdo a ello. ¿Qué significa eso? Significa que dejas de hablar como víctima. Dejas de actuar como mendigo. Dejas de pensar como limitado. Tú comienzas a hablar, actuar y pensar como Cristo. ¿Cómo habla Cristo? Con autoridad. ¿Cómo actúa Cristo? Con amor y poder. ¿Cómo piensa Cristo? En abundancia, salud, armonía. Entonces, cuando vives así, no estás fingiendo. Estás alineando tu personalidad con tu verdadera identidad. Guadalupe hizo eso. Ella tenía el hábito de reclamar de la vida, de hablar que todo era difícil, de decir que no conseguía. Florence la confrontó. Cristo en ti consigue todo. Entonces, deja de negar quién eres. Guadalupe cambió el lenguaje. Ella dejó de decir, yo no puedo, y comenzó a decir, Cristo en mí puede. Parece pequeño, pero cambió todo. En 6 meses, Guadalupe era irreconocible, no apenas externamente, internamente. Ella no era más la mujer que entró en el despacho de Florence de rodillas pidiendo un milagro. Ella era la mujer que manifestaba milagros, porque ella había despertado el milagro dentro de ella. Y ahora, calma, porque la parte más profunda aún no fue revelada. Hay algo que Florence descubrió sobre el Cristo interior, que poquísimas personas saben. Y eso tiene que ver con lo que sucede cuando despiertas esa presencia completamente. Florence percibía que las personas que despertaban a Cristo interior pasaban por 3 fases, y entender esas fases es esencial para que no desistas en medio del camino. Fase 1. Reconocimiento. Es cuando entiendes intelectualmente que Cristo está en ti, pero aún no lo sientes, aún no lo vives. Es apenas concepto. La mayoría para aquí, porque el concepto no transforma. Guadalupe pasó un mes en esa fase, decretando, pero sin sentir mucho. Florence decía, continúa, la semilla está siendo plantada. Fase 2. Activación. Es cuando comienzas a sentir la presencia. No es más concepto, es experiencia. Tú decretas, y algo dentro de ti responde. Es un calor, una certeza, una paz que no tiene sentido lógico. Guadalupe entró en esa fase en la 3ª semana, y fue cuando las primeras manifestaciones comenzaron. Florence explicaba, la presencia activada magnetiza. Ella atrae lo que tú decretas. Fase 3. Identidad. Es cuando dejas de decir, yo tengo a Cristo en mí, y comienzas a decir, yo soy Cristo manifestado. No es más sobre tener presencia, es sobre ser presencia. Guadalupe demoró 6 meses para llegar aquí, pero cuando llegó, ella se tornó imparable. Florence decía, cuando llegas a la identidad, tú no manifiestas más, tú eres la manifestación. Y es en esa fase que los milagros dejan de ser ocasionales y se tornan constantes, porque no estás más activando poder de fuera, estás siendo el poder. Pero tiene un precio, y ese precio es lo que hace a la mayoría desistir antes de llegar en la fase 3.
El precio es morir para el ego. Florence era brutal sobre eso. Cristo no cabe en ti. Mientras el ego esté ocupando el trono, uno tiene que salir para que el otro entre. Guadalupe tuvo que morir. Morir para la identidad de víctima. Morir para la creencia de limitación. Morir para el hábito de reclamar. Y esa muerte fue dolorosa. Florence la acompañó a través de eso. Y ella decía: no es fácil, pero es necesario. Porque no puedes ser dos personas al mismo tiempo. O tú eres el ego asustado, o tú eres Cristo victorioso. Guadalupe escogió morir. Y cuando ella falleció, Cristo nació en ella. Y jamás regresó a ser la de antes. Ahora, aquí hay algo que te hará detenerte a pensar. Florence descubrió que la mayoría de las personas no quieren realmente despertar al Cristo. Quieren que Cristo les resuelva la vida, mientras ellos siguen siendo ego puro. Pero así no funciona. Florence explicaba: no puedes subcontratar tu divinidad. Necesitas asumirla. Y asumirla duele, porque significa renunciar a la excusa de ser víctima, a la justificación de fracasar, a la libertad de quejarte. Cuando despiertas a Cristo, te vuelves responsable, y la mayoría prefiere seguir siendo dependiente. Guadalupe entendió esto, y por eso se transformó. Ella asumió responsabilidad total. Dejó de culpar a la Virgen, al mundo, a las circunstancias. Ella decretó: yo soy la presencia que transforma todo. Y así se convirtió. Ahora, hay algo que necesito compartir antes de darte el decreto completo. Porque hay una historia sobre Florence y Jesús que pocos conocen. Y esta historia explica de dónde vino toda esta revelación sobre el Cristo interior. En 1918, Florence estaba pasando por una de las peores crisis de su vida. Su matrimonio se estaba acabando. Su salud era frágil. Sus finanzas estaban por los suelos. Y ella estaba orando desesperadamente. 3, 4 horas al día. Implorando, pidiendo, suplicando. Y una noche, exhausta de tanto orar, Florence tuvo una experiencia mística. Ella no estaba durmiendo. No estaba soñando. Estaba despierta, sentada en la silla, cuando de repente sintió una presencia en la sala. Una presencia tan fuerte que no conseguía moverse. Y entonces se escuchó una voz. No era una voz externa, era una voz interna, pero era tan clara como cualquier voz humana. Y la voz dijo: ¿por qué me buscas fuera cuando estoy dentro? Florence quedó en shock. Ella sabía que era Jesús. Lo sabía en el fondo de su alma. Y ella respondió en voz alta: porque yo pensaba que estabas en el cielo. Y la voz respondió algo que cambió la vida de Florence para siempre. Estoy en el cielo, pero el cielo está en ti. Yo nunca me fui. Tú fuiste quien cerró los ojos. Deja de pedirme que haga lo que ya te di el poder de hacer. Despierta, manifiesta, sé. Y entonces la presencia se fue. Florence quedó sentada, temblando, llorando. Pero no era llanto de dolor. Era llanto de reconocimiento. Como si ella acabara de recordar quién era realmente. Al día siguiente, Florence comenzó a vivir diferente. Dejó de orar pidiendo. Comenzó a decretar, declarando. Y en 6 meses, todo en su vida había cambiado. No porque Jesús lo hizo por ella, sino porque ella despertó al Jesús dentro de ella. Florence nunca habló públicamente sobre esa experiencia. Tenía miedo de ser malinterpretada. Pero lo escribió en sus diarios. Y después de su muerte, cuando los diarios fueron encontrados, la gente entendió de dónde venía toda su autoridad espiritual. Ella había encontrado a Jesús, no allá afuera, sino dentro. Y ahora, ¿estás listo?
porque te voy a dar el decreto completo que Florence usaba para despertar al Cristo interior. Antes, necesitas entender. Este no es un decreto para que lo digas y te olvides. Es un decreto para que lo vivas, para que lo seas. Aquí está. El decreto de la presencia de Cristo. Florence escribió esto en 1922, 4 años después de la experiencia mística. Y ella enseñó este decreto a cientos de personas. Y quien vivió este decreto se transformó. Yo reconozco ahora la presencia de Cristo viviendo en mí. Yo no soy un cuerpo separado de Dios. Yo soy templo del Dios vivo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí y vivifica cada célula de mi cuerpo. Yo no pido milagros. Yo manifiesto milagros porque el Cristo en mí es el hacedor de milagros. Yo camino en autoridad divina. Yo hablo con poder celestial. Yo manifiesto con gracia perfecta. Yo y el Padre somos uno. Y todo lo que el Padre tiene es mío. Yo decreto ahora. El Cristo en mí despierta plenamente. Y yo vivo como quien realmente soy. Está consumado. Florence recomendaba que repitieras este decreto 2 veces al día durante 40 días. ¿Por qué 40? Porque 40 días es el tiempo que la mente subconsciente tarda en reprogramarse completamente. Menos de 40. Estás solo probando. 40 días completos. Estás transformando. Pero hay reglas. Y si no sigues estas reglas, el decreto no va a funcionar. Así que presta atención. Regla 1. Decreta en voz alta, frente al espejo, mirando tus propios ojos. ¿Por qué? Porque necesitas ver a Cristo mirando de vuelta. Necesitas reconocer la divinidad en el reflejo. No es narcisismo, es reconocimiento. Regla 2. Nunca más hables de ti mismo como víctima, como débil, como limitado. Si decretas a Cristo en la mañana y te quejas de la vida en la tarde, anulas todo. El Cristo no coexiste con la victimización. Regla 3. Actúa como Cristo actuaría. No solo hables, vive. Cuando tengas que tomar una decisión, pregúntate, ¿qué haría Cristo? Y hazlo. Esto no es imitación. Es activación. Florence probó estas reglas con decenas de personas y el patrón era siempre el mismo. Quien seguía las 3 reglas transformaba en 40 días. Quien rompía alguna regla no veía nada. Y aquí está lo que sucede en los 40 días, porque Florence lo documentó con precisión. Días 1 a 7. Resistencia. Vas a sentir que estás fingiendo, que estás mintiendo, que es arrogancia. Este es el ego luchando para no morir. Continúa. No desistas. La resistencia es señal de que está funcionando. Días 8 a 14. Inestabilidad. Vas a tener días que sientes la presencia fuerte, días que no sientes nada. Es normal. Estás oscilando entre la conciencia de ego y la conciencia de Cristo. Continúa decretando. La estabilización viene. Días 15 a 21. Claridad. Aquí comienzas a sentir una diferencia real. Más paz, más certeza, menos miedo, menos ansiedad. Las primeras manifestaciones externas comienzan a aparecer, pequeñas, pero reales. Días 22 a 35. Aceleración. Las manifestaciones se intensifican. Oportunidades aparecen. Las sincronicidades se multiplican. Te das cuenta de que tu palabra tiene poder, que cuando decretas, las cosas se mueven. Días 36 a 40. Identidad. Dejas de decir, yo tengo el Cristo, y comienzas a ser el Cristo. Ya no es esfuerzo, es naturaleza. Ya no manifiestas milagros, tú eres el milagro.
Guadalupe pasó por estas fases exactamente así. Y cuando llegó al día 40, ella escribió en su diario: «Yo no sé quién era la Guadalupe de antes, pero yo sé quién soy ahora. Yo soy el Cristo viviendo como Guadalupe, y eso lo cambia todo». Ahora, antes de continuar, quiero hacer una pausa, porque acabas de recibir algo extremadamente poderoso. Recibiste un decreto que cambió cientos de vidas. Recibiste instrucciones claras de cómo despertar al Cristo interior. Y recibiste la verdad que la mayoría de las religiones esconde. No necesitas esperar el cielo para ser divino. Ya lo eres. Este conocimiento no es común. La mayoría de las enseñanzas espirituales te mantienen dependiente, te mantienen pidiendo, te mantienen pequeño. Pero Florence Scovel Shinn te libera. Ella te devuelve el poder que siempre ha sido tuyo. Si esto toca tu alma, si esto resuena con algo profundo en ti, hay una manera de honrar este conocimiento. Es el super gracias, justo debajo del video. Cuando haces clic allí, no solo estás apoyando el canal, estás activando la ley de la circulación. Estás diciendo: esta enseñanza tiene valor y yo la hago circular. Florence siempre decía: conocimiento espiritual que no circula, muere. Pero conocimiento que circula, se multiplica. Entonces, cuando apoyas este trabajo de rescatar las enseñanzas originales de Florence, estás garantizando que más personas despierten. Y cuando más personas despierten, el mundo entero cambia. Entonces, si este video cambió algo en ti, hónralo. Haz clic en el super gracias. No es sobre cantidad, es sobre reconocimiento. Es sobre que tú digas: recibí algo valioso y yo elijo hacer esto crecer. Ahora vamos para la parte final, porque hay algo sobre Guadalupe que necesitas saber. 3 años después de aquel día en la oficina de Florence, Guadalupe ya no era la misma persona. Había prosperado financieramente, se había curado completamente de la enfermedad crónica, había encontrado propósito y, lo más importante, había encontrado paz. Pero lo más increíble no fue lo que le pasó a Guadalupe, fue lo que Guadalupe comenzó a hacer por los demás. Porque cuando despiertas el Cristo en ti, ya no puedes ver a las personas como víctimas. Ves el Cristo en ellas también y comienzas a despertar eso en los otros. Guadalupe pasó a enseñar lo que Florence enseñó. No formalmente, pero en el día a día, ella veía a alguien sufriendo y en vez de tener pena, ella decretaba: yo veo el Cristo en ti, despierta. Y las personas lo sentían. Ellas no sabían explicar, pero algo dentro de ellas respondía. Florence decía que esa era la verdadera señal de despertar. Cuando paras de intentar salvar a las personas y comienzas a despertarlas, porque salvación es dependencia, despertar es liberación. ¿Y tú? ¿Vas a continuar pidiendo? ¿O vas a despertar? Porque aquí está la verdad dura. La mayoría de las personas que ven esto no van a hacer nada. Van a pensar que es bonito, van a concordar, pero no van a decretar. ¿Por qué? Porque es más cómodo continuar siendo víctima. Es más fácil continuar culpando a Dios, al mundo, a las circunstancias. Despertar el Cristo exige coraje, exige responsabilidad, exige que abras mano de todas las excusas. Pero para los pocos que tienen coraje, la recompensa es total. No vas a apenas cambiar de vida, vas a cambiar de identidad. Vas a parar de ser humano intentando ser espiritual. Vas a ser espíritu viviendo experiencia humana. Entonces, aquí está el desafío. No es pedido, es desafío directo. Mañana por la mañana te vas a levantar.
mirar en el espejo y decretar la presencia de Cristo. No apenas una vez, 40 días seguidos, sin faltar, sin negociar. Y en el 40º día vas a volver aquí y comentar lo que sucedió. Puede ser corto, puede ser apenas día 40 completo. Pero vas a comentar, porque compromiso público activa fuerzas espirituales. Florence enseñaba, cuando declaras públicamente que vas a despertar, el universo entero conspira para ayudarte. Porque ya no estás jugando, estás comprometido. Entonces, ve ahora. Antes de salir de este video, comenta abajo. Yo voy a despertar el Cristo en mí por 40 días. Y cuando escribas eso, vas a sentir algo. Puede ser escalofrío, puede ser calor, puede ser paz. Es el Cristo en ti respondiendo. Finalmente, yo estaba esperando. Y si ya comenzaste, si ya estás despertando, comenta. El Cristo en mí ya está despertando. Porque yo quiero saber cuántas personas aquí ya salieron de la conciencia de mendigo y entraron en la conciencia de heredero. Tiene una última cosa que Florence dijo sobre el Cristo interior. Y yo quiero dejar eso contigo. Florence estaba cerca del fin de la vida, en 1939, y una joven preguntó, Florence, ¿cuándo voy a saber que el Cristo despertó completamente en mí? Florence sonrió y dijo, cuando pares de buscar, cuando pares de pedir, cuando pares de dudar. Porque el Cristo despertado no busca, Él sabe, Él no pide, Él manifiesta, Él no duda, Él es. Y ahí vas a percibir algo sorprendente. Vas a percibir que la vida entera estuviste procurando afuera lo que siempre estuvo dentro. Vas a percibir que todos los milagros que pediste ya estaban en ti, esperando que despertaras al hacedor de milagros. Y cuando llegues a ese punto, mi amigo, mi amiga, vas a mirar para atrás y ver que todo cambió. No apenas las circunstancias, no apenas la vida externa, pero tú, la esencia, la identidad, ya no vas a ser quien eras. Vas a ser quien siempre fuiste destinado a ser desde el inicio. El Cristo manifestado en forma humana, caminando en la tierra, haciendo lo que Jesús hizo, y obras mayores, porque tú no eres excepción, tú eres continuación. Florence pasó la vida probando eso. Guadalupe vivió eso, y ahora es tu vez. Entonces, no esperes permiso, no esperes sentirte digno. No esperes estar listo, porque el Cristo en ti ya está listo. Él siempre estuvo. Él está apenas esperando que reconozcas, declares y vivas. Entonces decreta ahora, decreta todos los días, decreta hasta que no sea más decreto, sino identidad. Hasta que no necesites más recordar, porque tú simplemente es. Y cuando llegues allá, vas a entender por qué Jesús dijo, ustedes son dioses. No como blasfemia, sino como verdad, como reconocimiento, como invitación. El cielo no está esperando que mueras para recibirte. El cielo está dentro de ti ahora, esperando que despiertes. Y cuando despiertas, el cielo se manifiesta en la tierra, a través de ti, como tú. Esa es la verdad que Florence descubrió. Esa es la verdad que Guadalupe vivió. Y esa es la verdad que ahora es tuya. Que el Cristo en ti despierte plenamente, que reconozcas quién realmente eres y que vivas en plena conciencia de la presencia divina que habita cada célula tuya. Tú no eres humano buscando a Dios, tú eres Dios viviendo experiencia humana. Y cuando reconoces eso, todo, absolutamente todo, cambia. Está consumado.